En los mamíferos, el sexo de las gónadas es, salvo raras excepciones, fiel reflejo del sexo genético o cromosómico. Es decir, una dotación XX desarrollará una hembra, mientras que una dotación XY desarrollará un macho. Entre las 26.000 especies de peces, el sexo gonadal puede coincidir o no con el sexo cromosómico, según hayan sido las condiciones ambientales durante el desarrollo del pez. La temperatura puede determinar el sexo en los peces. En el caso de la lubina, que hoy veremos en el Instituto de Ciencias del Mar, una temperatura elevada del agua provocará que crezcan más machos. Las lubinas para estudios experimentales se desarrollan en tanques de cultivo y crecen en condiciones óptimas en torno a los 12 grados centígrados. Si aumentamos la temperatura del agua, pongamos a 25 grados, de peces de 4 meses de vida, individuos que según el sexo cromosómico se desarrollarían como hembras, terminan desarrollándose como machos. Determinar el sexo de las lubinas no es inmediato. Lo tienen tan pequeñito que el diagnóstico se debe realizar con microscopio. Estos estudios tienen luego 4 aplicaciones principales. La primera es el mayor conocimiento de estos mecanismos de determinación y diferenciación sexual, que como hemos dicho, en peces son muy variados y siempre es bueno una mayor profundización en su conocimiento. En segundo lugar, son de mucha importancia para la acuicultura, puesto que cuando conocemos estos mecanismos somos capaces de controlarlos. Y hoy en día en la acuicultura existe el interés de hacer lotes de peces de un solo sexo, normalmente el que crece más. Por lo tanto, se están desarrollando métodos que permiten, mediante la manipulación de la temperatura, hacer aquel sexo que crece más. Luego también tienen importancia en el contexto del cambio global, la preocupación por el cambio global debido al aumento de la temperatura del planeta. Nos permiten conocer cómo estos cambios de temperatura pueden afectar al sexo de los peces y, por tanto, a la estructura de las poblaciones y, por tanto, también a la capacidad reproductiva en relación con las pesquerías. Y, finalmente, el proceso de diferenciación sexual en los peces, al ser tan lábil, está expuesto también a la influencia de algunos contaminantes presentes en el medio acuático. Hemos visto cómo la susceptibilidad de las lubinas a la temperatura puede provocar que peces que serían hembras por su dotación cromosómica pasen a ser machos, fenómeno que puede ser explotado en acuicultura y utilizado como indicador de la temperatura del agua en que viven.